Bueno, Arratsaldeon, buenas tardes. Mi nombre es Daniel Sánchez Portal, soy el director del Centro de Física de Materiales, que es un centro mixto de la Universidad del País Vasco y del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Este es el quinto año que organizamos este ciclo. Traemos 4 charlas los 4 viernes de noviembre, en el que traemos a expertas y expertos en ciencia y en divulgación al gran público. Esto es algo que organizamos desde el Centro de Física de Materiales en colaboración con Kutxakultur. Y este ciclo es una iniciativa del Consejo Superior de Investigaciones Científicas que invita a sus investigadores e investigadoras a que hagan una labor de difundir su labor de investigación, y se plasma tanto en estas charlas, en estos ciclos de charlas que se imparten en diversas ciudades. Aquí en Donostia lo organizamos nosotros. Por cierto, cuando digo el Centro de Física de Materiales, quiero decir fundamentalmente Idoia Múgica, que está en primera fila, que es nuestra responsable de comunicación, a la que muchos de ustedes conocen. Y bueno, eso se plasma tanto en estos ciclos de charlas como en una colección de libros con el mismo título, ¿Qué sabemos de?, donde los investigadores pues, dan a conocer las líneas fundamentales de su trabajo y del campo en el que trabajan. Bueno, desde el Centro de Física de Materiales estamos convencidos de que la divulgación, el dar a conocer la actividad científica es muy importante. La pandemia, por ejemplo, nos ha dejado muy claro que la actividad científica es muy importante para poder afrontar los retos que tenemos, afrontarlos de la forma más rápida y óptima posible. Y también es importante que la sociedad esté informada, que tenga información sobre la actividad científica, porque la sociedad tiene que participar en procesos de decisión cuando tenemos que afrontar problemas complejos. Y la pandemia, por ejemplo, ha sido un ejemplo clave. Entonces, creemos que es importante que transmitamos información sobre nuestra labor, sobre los avances científicos y sobre el hecho de que no lo sabemos todo, hay muchas incógnitas y estamos en un proceso continuo de aprendizaje. Y bueno, pues por eso nos hace muchísima ilusión presentar a nuestra ponente de hoy, Elena García Armada, que es una ponente que teníamos ganas de traer desde hace años, pero nunca habíamos coincidido en nuestras agendas, nunca había podido tener el hueco, pero afortunadamente esta vez sí lo tenemos. Y bueno, voy aquí a leer de la chuleta para no equivocarme. La doctora García Armada es una ingeniera industrial y lidera el grupo del Centro de Automática y Robótica del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Es conocida internacionalmente por haber desarrollado el primer exoesqueleto biónico del mundo para niños con atrofia muscular espinal, que es una enfermedad degenerativa que afecta a cerca de 2.000 menores en España. Entonces ella nos hablará de la automática y la robótica y nos presentará algunos de los dispositivos que ha desarrollado, y en particular el dispositivo Atlas 2030, que acaba de recibir la etiqueta CE de la Agencia del Medicamento y del Producto Sanitario, que permitirá que se distribuya comercialmente de forma internacional en hospitales y en clínicas de rehabilitación. Entonces, bueno, sin más dilación, pues pasamos a nuestra ponente, Elena García Armada, que nos hablará de estos temas. Buenas tardes. Bueno, espero que se me escuche bien. Es un placer estar aquí. Muchísimas gracias por esa estupenda presentación. Efectivamente, desde hace tiempo que me estaban solicitando dar esta conferencia, la verdad es que, bueno, a mí me encantaría poder estar divulgando constantemente, porque la verdad es que me apasiona, pero bueno, lamentablemente pues no puedo dedicar todo el tiempo que me gustaría a esta actividad. Bueno, pues tengo una charla que espero que sea interesante. Voy a compartir la pantalla un segundito y empezamos.
Bueno, en el mundo hay muchas personas que sufren un problema de discapacidad. Estamos hablando de un 1% de la población mundial, unos 60-70 millones de personas que viven con una discapacidad permanente o progresiva, normalmente debido a enfermedades neurológicas y que tiene una afectación a la marcha, es decir, a su capacidad de andar. De todo este abanico hay un grupo importante que son niños pues afectados por enfermedades de origen neurológico también en la mayoría de los casos y bueno, pues que suman en total, aunque son enfermedades de origen distinto, suman un total de unos 17 millones de niños en el mundo que viven en una silla de ruedas y que aunque la silla de ruedas pues les aporta movilidad, lógicamente, bueno, pues tiene otra serie de implicaciones en las que luego entraré en detalle que afectan directamente a su salud y a su calidad de vida. También esto afecta evidentemente a los adultos y lamentablemente pues en la sociedad en la que vivimos, en las sociedades occidentales, pues se enfrentan a un problema de envejecimiento y también el problema de los accidentes cerebrovasculares. Se producen en el mundo 15 millones de ictus cada año, de los que unas 9 millones de personas sobreviven y se enfrentan a un proceso de rehabilitación que lamentablemente no siempre consigue buenos resultados. Así que, bueno, pues estamos hablando de un problema creciente que además pues, supone, de hecho, son las enfermedades más costosas para los sistemas nacionales de salud, representando en Europa pues, unos 140.000 millones de euros cada año para tratar ese tipo de enfermedades. Estas enfermedades, pues en su mayoría son crónicas, aunque hay algunos casos que tienen la posibilidad de rehabilitarse. En la mayoría de los casos se trata de tratamientos de por vida. Para que podamos entender la importancia que tiene la rehabilitación y el tratamiento para conseguir el mejor resultado, vamos a explicar el concepto de neuroplasticidad. La neuroplasticidad es la capacidad que tiene nuestro cerebro de reconfigurarse de alguna manera. Es decir, tenemos que imaginar una serie de conexiones como de cables que se pueden conectar y reconectar de una manera determinada. Esa plasticidad, esa posibilidad de modificarse es lo que hace posible la rehabilitación cuando se produce un accidente que afecta a la actividad neuronal. Cuando se produce un accidente, pues muchas veces lo que sucede en el caso de un ictus, por ejemplo, es que se produce un daño y en ese daño pues se desconectan esos circuitos, esos cables y hay que volver a colocarlos en su sitio. De lo bien que coloquemos eso en su sitio depende la recuperación de esa persona. Bueno, este es un poco el principio de la neurorehabilitación. Lo que trata la neurorehabilitación es de conseguir esa vuelta, esa reconexión de esa actividad cerebral. Y para que esto se produzca, tienen que suceder esa rehabilitación, ese proceso de volver a aprender, tiene que cumplir una serie de características importantísimas. Entre ellas, y sin tocar todas en detalle, es importante que en la rehabilitación se vayan reproduciendo una serie de movimientos, que son los que tenemos que volver a aprender, y que se repitan esos movimientos en forma de ejercicios que tengan un cierto significado para la persona, que no sean movimientos aleatorios, sino que signifiquen algo, y además que esto se repita pues, de forma intensa y constantemente, que haya un número importante de repeticiones y en el tiempo, ¿no? Y es importante que además esto se haga de forma temprana. Lo hemos oído siempre, la importancia de la rehabilitación temprana. ¿Por qué? Porque entonces aparecen ciertas interferencias que suponen que estas conexiones se empiezan a producir, pero mal. Es decir, no se conectan como tienen que conectarse. Y entonces es cuando empezamos a tener una recuperación que no es perfecta, que no consigue el resultado adecuado. ¿Por qué? Pues porque no hemos conseguido resolver los problemas adecuadamente. Y por eso es tan importante que esta rehabilitación se produzca lo antes posible en el tiempo, ¿no? Y por tanto, es importantísimo que motivemos al paciente, es decir, que el paciente esté totalmente inmerso en el proceso de rehabilitación, que tenga toda la atención y todo el interés. Y cuanto más motivado esté y más retante sea esta rehabilitación, mejor vamos a conseguir que funcione.
Esto añadido a una participación activa y una serie de recomendaciones de dieta, de ejercicio, de sueño, pues es lo que puede conseguir que se produzca una buena rehabilitación, es decir, que se consiga dar forma a esa plasticidad de forma adecuada. En este momento, la rehabilitación en la mayoría de los centros es manual, es decir, se hace a través del trabajo físico de los fisioterapeutas. Los fisioterapeutas hacen un trabajo increíble y tanto que llega un momento en que hasta ellos mismos sufren los efectos musculares de su trabajo, ¿no? Porque, bueno, pues en la mayoría de los casos, cuando se trata de pacientes, en este caso niños, que no se pueden mantener en pie porque tienen una enfermedad que les causa una total hipotonía, pues hay que sujetar todo el cuerpo del niño y hay que estar moviéndole las piernas al mismo tiempo, los brazos, y por tanto necesitas a lo mejor 3 fisioterapeutas trabajando conjuntamente para conseguir esos movimientos. Pero es difícil conseguir que sea eficaz porque no conseguimos esas condiciones de repetibilidad, de intensidad, porque claro, el propio fisioterapeuta se fatiga, es muy difícil que las repeticiones de los movimientos sean exactas y bueno, pues al final es complicado conseguir favorecer esa neuroplasticidad. Por eso se van introduciendo las tecnologías en el mundo de la rehabilitación. Desde hace ya más de 15 años que se viene introduciendo la robótica, pues con una serie de dispositivos que lo que hacen es imitar ese movimiento que hace el fisioterapeuta de mover las piernas del paciente, pues se coloca un robot que se acopla a las piernas del paciente y le mueve las piernas. Y en lugar de tener a otro fisioterapeuta cogiendo y sujetando todo el peso del cuerpo del paciente o del niño, pues se le cuelga de un arnés y de una grúa. Y entonces ahí conseguimos pues resolver esos problemas de la repetibilidad y la intensidad de los ejercicios. Pero nos falta todavía una serie de condiciones que son muy importantes, ¿no? Como decía, la terapia temprana es fundamental y este tipo de dispositivos que son estacionarios, son unas máquinas que se colocan en una clínica o en un hospital, pues es el paciente al que hay que llevar a estas máquinas, ¿no? Y por tanto, clínicamente tiene que estar ya estabilizado, tiene que estar reuniendo unas condiciones y bueno, pues es más complicado, por tanto, iniciar una terapia inmediatamente después de un daño cerebral. Más problemas que tiene esto, bueno, pues el tema de la motivación, ¿no? Como decíamos, es muy importante que el paciente esté totalmente motivado, que pueda transferir esto a sus actividades de la vida cotidiana y si el dispositivo no es portable, pues tampoco va a ser posible y bueno, se da el caso de que estos niños colgados en estas máquinas muchas veces pues terminan durmiéndose mientras el robot les va moviendo las piernas, ¿no? Es decir, nos falta esa participación activa del paciente. La robótica consigue ayudar en el trabajo, pero todavía nos falta un poquito, ¿no? Y eso es lo que tratamos de hacer con la tecnología robótica vestible, que se llama, o portable, los exoesqueletos. Los exoesqueletos que son estos robots, pero que digamos que se llevan al paciente, no llevas el paciente al robot, sino que es el robot el que se acopla al paciente y se lleva al paciente y por tanto sí que se podrían utilizar pues con más facilidad incluso transferirlo a un entorno doméstico en las actividades de la vida cotidiana. ¿Cuál es la problemática de los niños? La mayoría de nosotros aprendimos a caminar en un proceso natural y relativamente rápido y sencillo. Entre los 12 meses y los 18 meses, más o menos, cualquier niño aprende a caminar. Pero no todos los niños aprenden a caminar, no todos los niños llegan a caminar, incluso algunos que sí que llegan a conseguir caminar y a adquirir esa capacidad de andar, pues progresivamente la pierden. ¿Y por qué? Pues esto se debe a enfermedades de origen neurológico. Hay un amplísimo abanico de enfermedades de este tipo, las atrofias musculares, distrofías musculares, miopatías, las parálisis cerebrales, el daño cerebral, la espina bífida, la lesión celular. Es decir, son un abanico de enfermedades, cada una de ellas, como además estamos hablando de una población reducida, que es la infantil, pues cada una de ellas se considera una enfermedad rara o poco frecuente y lamentablemente pues no siempre recibe la misma atención o la atención que debería y que merece, ¿no? A esto pues hay que añadir la enorme complejidad que tienen estas enfermedades, sobre todo a nivel sintomatológico. Es decir, los niños
que presentan estas enfermedades pues, tienen sintomatología muy variable de unas enfermedades a otras. Hay algunos casos en los que las articulaciones son muy rígidas, como es el caso de las parálisis cerebrales espásticas, ¿no? Hay un bloqueo en el movimiento articular y eso pues, impide mover la articulación y, por tanto, pues, flexionar la rodilla, mover la pierna. Tenemos también casos de todo lo contrario, ¿no? de una enorme hipotonía, es decir, niños que van teniendo una debilidad muscular progresiva hasta el punto que son casi como agua, ¿no? Y se caen y prácticamente no tienen nada de fuerza para mover sus articulaciones, pero en cambio generan contracturas, lo que se llaman también flexos, es decir, límites articulares, no consiguen todo el rango articular. Y luego, pues las neuromusculares más severas, como las atrofias musculares espinales, pues esta debilidad de los músculos, que afecta a todos los músculos del cuerpo, pues también afecta a la musculatura que sustenta la espalda, que sustenta la columna vertebral, y por tanto se empieza a producir esta escoliosis tan severa que al mismo tiempo pues afecta a la capacidad pulmonar y por tanto pues agrava su disfunción pulmonar típica de estas enfermedades y lamentablemente está limitando no solo la calidad de vida, sino también la esperanza de vida. Bueno, muchísimas complicaciones y a lo que hay que añadir pues, los efectos psicológicos de no poder caminar, ¿no? Los problemas de autoestima e integración social. Este tipo de efectos son típicos en todas estas patologías, en algunos casos de forma más severa y en otros menos. Y lo que se trata, como la mayoría son enfermedades crónicas y no tienen cura, lo que se trata es de tratar, de paliar o retrasar estas complicaciones pues para mejorar o mantener una cierta calidad de vida en el niño. Y como digo, pues a día de hoy la terapia es manual. Se trata de trabajar de forma multidisciplinar, por supuesto en fisioterapia de forma manual, también se trabaja pues, de forma clínica pues, con cirugías, ¿no? Cuando hay que hacer correcciones de esas columnas. Es un trabajo multidisciplinar. Pero evidentemente lo que los médicos reclaman es algo que pueda ayudar a estos niños a caminar, porque mantener la capacidad de caminar es lo que puede permitir pues fortalecer esa musculatura de la espalda y por tanto quizá retrasar esa escoliosis y bueno, lógicamente pues mejorar la movilidad de todas sus articulaciones, ¿no? Dándole al niño la función, la capacidad de andar y lógicamente pues aportando una cierta calidad de vida. Además, desde el punto de vista clínico, pues se demuestra ya en laboratorio que esta forma de conseguir caminar, es decir, un ejercicio no extenuante como puede ser la marcha, pues puede aumentar incluso la esperanza de vida de los pacientes con las enfermedades neuromusculares más severas, como es la atrofia muscular espinal. Bueno, pues ese es el exoesqueleto pediátrico. El exoesqueleto pediátrico es un robot, pero es un robot que está acoplado al cuerpo del niño. Tiene articulaciones artificiales robóticas en paralelo a las articulaciones del niño, es decir, en la rodilla, en el tobillo, en las caderas, de forma que estas articulaciones le están dando al niño la fuerza que no tiene y le están movilizando las piernas. Al mismo tiempo, lo que conseguimos es que el niño, por cómo se ha diseñado el dispositivo, tenga las manos libres y, por tanto, lo que hacemos es imprimir una fisioterapia totalmente lúdica en la que el niño está muy motivado, está jugando, está realizando actividades de la vida cotidiana, está haciendo aquello que todos los niños quieren y necesitan hacer para su propio desarrollo personal, que es jugar. Y mientras están jugando, pues están consiguiendo tener una terapia física pues muy intensa, con las repeticiones que tienen que hacerse, con la intensidad que tiene que hacerse, y también trabajando no solo miembro inferior, no solo las piernas, sino que se están trabajando los brazos, el tronco, el cuello, y por tanto, bueno, pues estamos consiguiendo una terapia integral y muy completa. Y además lo podemos personalizar para cada uno de los niños. Podemos jugar a cazar Pokémon, podemos jugar a encestar un balón en una canasta, podemos trabajar la psicomotricidad fina jugando a Masterchef o podemos sacar de paseo a nuestra hermanita pequeña. Este es un caso muy, muy bonito porque, bueno, pues hasta que esta niña empezó a caminar con el exoesqueleto,
realmente el papel de la hermana mayor lo había adquirido la hermana pequeña, que era la que sacaba a pasear en la silla de ruedas a su hermana mayor, ¿no? Y bueno, pues por fin se han invertido esos papeles, ahora es la hermana mayor la que saca a pasear a la hermana pequeña en este cochecito de juguete, ¿no? Durante las terapias. Esto evidentemente tiene un impacto psicológico tremendo. Así que ya no solo es un impacto físico, ya no solo es un impacto en la calidad de vida, sino que además tenemos un enorme impacto psicológico. Nos reportan las familias cosas tan increíbles como niños con parálisis cerebral que mejoran su atención en el colegio, niños que mejoran su autoestima, que empiezan a querer comer por sí mismos, por ejemplo. Es decir, hay una implicación personal del niño en su propia mejoría porque se sienten capaces. Y de hecho, muchos de estos niños se disfrazan de superhéroes cuando se ponen en esos esqueletos. La mayoría de Iron Man. ¿Cómo hemos llegado a este punto? Pues hemos llegado a este punto a través de la investigación. Y es tan importante invertir en investigación, invertir en ciencia, porque es la única manera de conseguir el progreso de nuestra sociedad. Y muchas veces uno se plantea, ¿y para qué invertimos en ciencia? ¿Para qué sirve lo que está haciendo este señor en el laboratorio? Pues sirve para que dentro de 10 años pues, se pueda tener una vacuna contra la COVID-19 en un tiempo récord, o se pueda conseguir que un robot ayude a caminar a niños que no pueden hacerlo. Nosotros hemos llegado a este punto después de, pues eso, 10, 11 años de investigación en robótica, incluso que me podría remontar bastante más allá, pero por no aburrir voy a empezar en 2010. Pero la investigación que nosotros realizábamos se remonta a 20 años atrás en robots caminantes, locomoción ágil, sistemas que imitan los músculos naturales. Es decir, si no fuera por la investigación básica, sería muy difícil conseguir aplicar resultados tecnológicos para el beneficio de la sociedad. En ese caso todo empezó con una visita, la visita de los padres de Daniela, esta niña con una tetraplegia, que vinieron a vernos porque conocían nuestra actividad en robótica de locomoción y bueno, pues habían consultado a las empresas que fabrican exoesqueletos para adultos con paraplegia, pues si tenían alguna solución para los niños. Y les habían respondido que no tenían y no tenían sus planes de negocio afrontar este problema. Así que bueno, pues vinieron a planteárnoslo, a ver si nosotros podíamos hacer algo para su hija, ¿no? Para Daniela. Bueno, evidentemente, como centro de investigación del CSIC, nosotros no podemos hacer una solución para una persona y que se la lleve a su casa, ¿no? Hay un proceso bastante más largo y complejo que todo eso, pero entendiendo que la necesidad que tenía esta familia la tenían pues, otras 17 millones de familias en el mundo, y entendiendo cuál era el problema de por qué los exoesqueletos que había indicados para adultos no se podían utilizar para niños, pues decidimos afrontar esto. El problema se debe a la sintomatología de las enfermedades neurológicas en la infancia, que como he comentado antes, pues tienen complicaciones a nivel articular, bloqueos, movimientos involuntarios, espásticos y al final pues los dispositivos que se están utilizando para adultos con lesión medular no están indicados para esta sintomatología. O sea, es un problema de indicación de producto sanitario. No es un problema de que los exoesqueletos de adultos haya que hacerlos más pequeños. Eso realmente tecnológicamente no es ninguna complicación. Entendiendo esto, nuestro trabajo se centró en resolver ese problema de adaptación de un robot a una sintomatología compleja propia de estas enfermedades, haciendo músculos que imitan el funcionamiento del músculo natural. Es decir, lo que tratamos de hacer es conseguir que algo tan rígido como un robot pueda comportarse como algo blandito o elástico como un chicle cuando está en contacto con algo que es rígido, ¿no? Yo siempre pongo el ejemplo de cuando vamos caminando por la calle, vamos caminando por la acera y vamos mirando los escaparates y entonces no nos damos cuenta que justo delante de nosotros en la acera se ha desconchado y se ha levantado una parte de las baldosas y en su lugar pues hay un trozo con arena o con hierba, algo blando y evidentemente zasca vamos a pisar exactamente en ese agujero. A ver, puede pasar que nos caigamos, pero probablemente si nuestros músculos están fuertes, lo que va a pasar es que todo nuestro sistema neuromuscular se va a poner rígido
precisamente para dar estabilidad a esa pisada. Es decir, que nuestro cuerpo, nuestros músculos, son capaces de adaptarse a la superficie que pisamos, ¿no? Todos habéis caminado por la arena de la playa y de hecho se nos recomienda siempre para fortalecer la musculatura, precisamente porque los músculos trabajan más, están más rígidos. Y sin embargo, cuando caminamos por un terreno más duro, como puede ser el cemento o la acera, pues entonces nuestros músculos están un poquito más relajados. Es decir, necesitamos adaptar nuestra rigidez a esa superficie, ¿no? Bueno, pues eso es exactamente lo que pasa con los robots. Un robot, para poder adaptarse a diferentes tipos de superficie, necesitaría, teóricamente, modificar su rigidez estructural y dejar de ser tan duro como un robot y convertirse en algo flexible como un muelle. Y esto es todavía mucho más importante cuando a lo que nos tenemos que adaptar no es al suelo, o también al suelo, pero sobre todo al paciente. Tenemos un paciente que puede ser muy rígido o ser muy blandito. Y con el mismo robot tenemos que ser capaces de adaptarnos a todo eso. Eso fue el trabajo que realizamos en el proyecto de investigación Atlas, que luego dio nombre al exoesqueleto final. Lo que desarrollamos fue un músculo artificial que se llama ARES, que lo que hace es adaptar su rigidez y, por tanto, la rigidez de todo el exoesqueleto, porque al final, si las articulaciones tienen una elasticidad, pues al final el robot es elástico, ¿no? Y eso es lo que implementamos. En el vídeo podéis ver este prototipo que en aquel momento, pues veis, es muy prototipo de investigación, ¿no? Lo habitual en cualquier centro de investigación, ¿no? Con todos sus cables por ahí, con 4 hierros, pero lo importante es el vídeo de la derecha, ¿no? Que ahí es donde vais a ver, donde podéis ver que hay un motor que gira la articulación, pero hay otro motor que está moviendo una serie de muelles, y eso es lo que está haciendo que esos muelles cambien la rigidez de la articulación. Esto es lo que hemos patentado y es lo que hemos ido incluyendo en los exoesqueletos que hemos ido desarrollando, con diferentes variantes, ¿vale? Este es el concepto original. Evidentemente, esto es muy voluminoso, hay que darle una vuelta para poder ir reduciendo tamaño e introduciéndolo en algo que queremos que sea más compacto. Bueno, al final se combina con otro tipo de técnicas, utilizando muchísimos sensores, inteligencia artificial, y conseguimos, pues eso, una articulación que es elástica, que es inteligente, que se adapta a las necesidades del paciente de forma automática y además es capaz de detectar también, pues, la intención de movimiento del paciente, si hay movilidad residual, si hay fuerza residual, con lo cual es algo que es totalmente adaptable a cada paciente, incluso para un paciente, pues, en los diferentes estadios de su enfermedad. A partir de ahí, pues ya el trabajo consiste en eso, en integrar esto en un número determinado de articulaciones. ¿Y cuántas articulaciones de estas tenemos que poner en un exoesqueleto para ayudar a caminar a un niño? Pues depende de la capacidad que tenga el paciente de sostenerse y moverse. Si estamos hablando de un paciente que se puede mantener él solo de pie y que necesita asistencia en una rodilla, pues solo tenemos que hacer un exoesqueleto de rodilla. Lamentablemente, cuando estamos hablando de niños con este tipo de enfermedades, estamos hablando de niños que no tienen ninguna capacidad. En las atrofias musculares, los niños no llegan a caminar, los tipo 2 no llegan a caminar nunca. Los tipo 1, lamentablemente, pues tienen una esperanza de vida bastante más corta. Y, por tanto, necesitamos una asistencia en todas las articulaciones. Tenemos que sostener todo el peso del cuerpo del niño y darle movilidad en todas las articulaciones. Así que tenemos que llenar eso de motores. Lo ideal sería tener muchísimos, pero tenemos que reducirlo al mínimo indispensable por el volumen y el peso que tienen estos, ¿no? Así que el exoesqueleto Atlas, que está indicado para niños no ambulantes, es decir, que no tienen capacidad para moverse por sí mismos, pues tiene 8 músculos artificiales, 4 por cada pierna. Tenemos uno en el tobillo, otro en la rodilla y 2 en la cadera. ¿Vale? La cadera para flexionar la cadera, para flexionar la pierna, también para abrir y cerrar la pierna y poder, pues, girar y movernos en diferentes dimensiones. Y luego, pues todo lo que tiene que ver con la ergonomía, ¿no? Tienes lo rojo, digamos, que es el exoesqueleto, la parte robótica, y lo que está adentro, que es lo negro, esto, pues, toda la interfaz, lo que
lo que une el exoesqueleto al niño, ¿no? La forma en la que abrochamos bien ese exoesqueleto al niño para que esté bien sujeto, para que no se mueva, para que no produzca rozaduras, para que esté cómodo. Y ya solo eso fue un trabajo solo de un año entero, en colaboración con ortopedias y con fisioterapeutas, con personas que entienden de esto, ¿no? Pero ya fue un trabajo, y es un trabajo importantísimo, fundamental. O sea, de nada sirve tener una tecnología robótica perfecta si al final el paciente, el niño, no está cómodo o le hace daño o le roza o no lo soporta, ¿no? Entonces, es un trabajo que es muy importante y hay que dedicarle su tiempo. Bueno, el resultado de ese proyecto, el primer proyecto Atlas, que terminó en 2013 este proyecto, pues fueron 3 patentes que se han extendido a Estados Unidos y a Europa y que, bueno, pues de alguna manera protegen todos los resultados de este proyecto de investigación. Daniel aprobó ese exoesqueleto en una prueba de concepto, como veis, ese exoesqueleto tan rudimentario. Ella se atrevió a ponérselo. Era la primera vez que Daniela caminaba. Y bueno, pues la prueba fue muy básica, levantarse, sentarse y dar unos pasitos. Pero bueno, pudimos sentir por primera vez esa emoción de todo el equipo de trabajo, ¿no? Por ver el impacto que tiene un trabajo tan importante como este, ¿no? Fue muy emocionante además porque estaban sus hermanos y uno de ellos dijo, mira, vemos cómo es de alta Daniela por fin. Ahora ya hay otros dispositivos bipedestadores, otros dispositivos para poner de pie a los niños, ¿no? Pero en ese momento todavía había muy poquito desarrollado. Y bueno, pues como Daniela, luego vinieron otros niños, porque bueno, pues nuestra evolución, bueno, fue en dos vías, ¿no? Cuando terminamos este proyecto, lo que recibimos fue una enorme demanda de familias y de médicos de todos los países. Recuerdo que recibía llamadas de Australia, incluso había médicos que me enviaban expedientes clínicos de algunos niños, que yo soy ingeniera, o sea que tampoco podían ni siquiera interpretar, ¿no? Pero lo que sí que pude interpretar fue que había una necesidad tremenda y que teníamos que ser capaces de ampliar el rango de usos a todas las patologías en la infancia, una por una, a base de investigación, ¿no? Investigación no solo en la tecnología, sino también investigación clínica. Necesitábamos trabajar codo con los médicos, con los especialistas y con los pacientes. Y entender cuál era la necesidad de ir evolucionando la tecnología y demostrando clínicamente su uso. Pero sobre todo entendimos la importancia que tenía transferir esta tecnología a la sociedad, porque de nada servía que hubiéramos resuelto una necesidad, hubiéramos patentado las soluciones, hubiéramos publicado X número de artículos científicos en revistas, si eso se quedaba al final en el laboratorio. Esto tenía que llegar a las familias, tenía que llegar a esos hospitales. Y para eso pues había que llevar esto al mercado. Lamentablemente en el año 2013 estábamos en plena crisis económica y las poquitas empresas que podían tener algo de actividad en I+D pues congelaron toda su actividad en I+D, todos los presupuestos para innovación quedaron totalmente congelados. Así que la única opción era crear nuestra propia empresa. Y eso fue lo que hicimos. Creamos Marsibionics en el año 2013 como vehículo para transferir a la sociedad esta tecnología que estábamos desarrollando, lo que ya habíamos desarrollado y todo lo que estaba en el futuro para desarrollar. Así que a partir de ahí, a partir de este punto, todo lo que voy a contar pues es un trabajo conjunto que está como a caballo entre la investigación y el mercado, ¿no? Es todo un proceso de 8 años después en el que pues, tiene que haber una permeabilidad total entre investigación, industrialización, clínica y mercado, ¿no? Y esto es la transferencia de tecnología de una empresa de base tecnológica y es algo que, bueno, que también es muy bonito, aunque muy complicado. El siguiente paso lo hicimos hacia la atrofia muscular espinal. Así nos lo pidieron los médicos por la necesidad tan importante que tenía este colectivo. La atrofia muscular espinal es la segunda enfermedad neuromuscular más frecuente, pero es la más severa, es mortal. Lamentablemente es una enfermedad degenerativa, causa debilidad progresiva
como digo, pues afecta a los músculos que sujetan la columna vertebral. Esto causa esta escoliosis, que bueno, pues agrava la disfunción pulmonar y bueno, es complicado. En este momento empiezan a llegar algunos fármacos que consiguen reducir un poquito la severidad de la enfermedad, pero a día de hoy todavía no tiene cura. Y por tanto, bueno, en ese momento los médicos de todo el abanico de enfermedades neurológicas en la infancia priorizaron la AME por su severidad. Hicimos un trabajo en el Hospital Sant Jaume de Déu de Barcelona. Este hospital es un hospital que es en este momento de referencia en neuromusculares infantiles. Y bueno, pues como veis, evolucionamos ya el prototipo. Sigue siendo muy prototipo, pero ya es rojo. Sigue teniendo todos los cables, pero es un dispositivo que tiene ya sus 8 articulaciones y bueno, toda la capacidad de adaptación a estas enfermedades. En este proyecto, además de ampliar las indicaciones a la atrofia muscular espinal, lo que pudimos ver es que el exoesqueleto no solo aportaba la capacidad de andar, sino que tenía esa capacidad de retarse. Los niños llegaban cada sesión con un nuevo reto. Te contaban, pues he estado hablando con mis compañeros en el cole o con mi profesora y les he dicho que hoy voy a dar 3 pasos más, 4 pasos más, que hoy voy a tocar la pared. Entonces entendimos el enorme impacto psicológico que tenía este tipo de tecnología, ¿no? Así que el siguiente proyecto, en colaboración con el Hospital Ramón y Cajal de Madrid, se centró precisamente en estudiar el impacto que tenía esta tecnología en la calidad de vida de los niños si lo integrábamos en sus actividades de la vida cotidiana, si llevábamos el exoesqueleto a su casa. Bueno, pues igual que en el anterior estudio encontramos algo que nos sorprendió, en este pasó lo mismo. Cuando queríamos medir un impacto en la calidad de vida del niño, viendo un poco el aspecto psicológico, pues lo que vimos es algo increíble, ¿no? Aquí vemos a Álvaro con atrofia muscular espinal, los primeros días con el exoesqueleto en su casa, jugando con una canasta. El niño no tiene fuerza para levantar el brazo. Y entonces ponemos la canasta muy bajita y dejamos deslizar la pelota. Bueno, pues en este vídeo de la derecha podemos ver cómo un mes después la canasta la hemos levantado ya 30 centímetros, ya está por encima de los hombros del niño. Y bueno, no solo el niño es capaz de levantar los brazos, sino que vemos cómo involucra el tronco, el cuello, la cabeza en esos movimientos. Los propios niños nos lo decían, me siento más fuerte, y empezamos a tomar medidas. Y efectivamente encontramos mejoría de fuerza muscular hasta en un 200%. En tan solo 2 meses que estuvo el exoesqueleto en la casa de cada uno de estos niños. Bueno, continuamos ya con la certificación como producto sanitario para poder utilizar un dispositivo de este tipo, más allá de un proyecto de investigación, utilizarlo ya en clínica de forma habitual como asistencia sanitaria. Es necesario que esté certificado por las autoridades sanitarias, ¿no? Como producto sanitario. Para eso pues hay que demostrar clínicamente que el dispositivo es seguro, pues como con un medicamento exactamente lo mismo, ¿no? Hay una serie de fases en las que se demuestra su seguridad, que no tiene efectos secundarios, que cumple una función, ¿no? Y que tiene un beneficio para el paciente. Este trabajo clínico ya se hizo, fue el último de ellos con el Hospital La Paz, y lo hicimos ya tratando de trabajar con el mayor abanico posible de patologías
o por lo menos tener una población representativa de todas las patologías que afectan a la marcha en la infancia, ¿no? Entonces, desde la atrofia muscular espinal, que esa es la más hipotónica, en la que hay mayor debilidad muscular, hasta las parálisis cerebrales espásticas, que son las más rígidas, ¿no? Las que tienen esa sintomatología distónica con movimientos involuntarios o a veces también con deformidades. Y bueno, pues tratando de tener un poquito todas las variables entre esos dos extremos, ¿no? Y bueno, pues el resultado de estos ensayos clínicos ha sido muy bueno, donde hemos encontrado pues, que el exoesqueleto da respuesta desde un punto de vista clínico a los principales caballos de batalla de estas enfermedades, ¿no? La debilidad muscular propia de las atrofias musculares, y las escoliosis, bueno, pues encontramos que se está reforzando la musculatura de la espalda. Algunos niños están corrigiendo grados de escoliosis. Es algo que parece impensable, pero lo estamos midiendo. La pérdida de la marcha provoca también contracturas articulares, se pierde el rango articular. Bueno, lógicamente con esa movilización se consigue recuperar ese rango. En los miembros superiores hemos visto que estamos consiguiendo también trabajar los miembros superiores y eso pues mejora la capacidad de realizar funciones de la vida cotidiana en las actividades, teniendo pues mayor independencia, ¿no? La espasticidad, que es típica de las paredes cerebrales, esas rigideces que bloquean el movimiento y por tanto impide la función de la marcha, impide hacer un movimiento funcional. Bueno, pues con el exoesqueleto, en una escala de 4 puntos se reduce 2 puntos la espasticidad en solo 5 sesiones. Y luego, por último, ese impacto en la autoimagen y el bienestar emocional. Son resultados que son impactantes y son maravillosos, sobre todo cuando recibimos los testimonios de las familias o de los propios niños. Así que lo que estamos viendo es que estamos dando un salto cualitativo en los procesos de rehabilitación, ¿no? Partiendo de esa manipulación manual, tradicional, tan intensa y que sobrecarga tanto al fisioterapeuta y no consigue los resultados que se desean, pasando por la terapia robotizada, donde se mejoran los aspectos de repetitividad y de intensidad y reducen la carga del fisioterapeuta, pero nos falta algunos aspectos como la motivación del paciente, como el poder tener una rehabilitación temprana, como el poder incorporarlo a actividades de la vida cotidiana, etcétera, ¿no? Bueno, pues llegamos al exoesqueleto Atlas. El exoesqueleto Atlas es el primer exoesqueleto pediátrico en el mundo y realmente cambia por completo el concepto de la rehabilitación. Cuando lo que tenemos es un trabajo totalmente centrado en la motivación del niño. El niño es el centro de todo, es el que imprime toda la energía, el que está deseando ponerse el exoesqueleto y empezar a jugar. Y eso es lo que nos permite pues un trabajo mucho más intenso y bueno, sobre todo personalizado para cada uno de los pacientes, ¿no? Es el futuro de la rehabilitación. ¡Ay, guapo! Álvaro era muy chiquitín cuando empezó con el exo. El exo es como una ventana al futuro. El exo, en el momento en el que se empezó la investigación, los AME no tenían perspectiva, los AME tipo 1 ni los AME tipo 2 tenían perspectiva ninguna de caminar. Vas viendo un retroceso en tu hijo, en movimientos, pero hasta que no te hacen X pruebas y un estudio genético no llega. Si es la AME y sobre todo qué tipo es. O sea, siempre te decían, jamás va a caminar, nunca, de ninguna manera, porque su debilidad muscular se lo impedía. Y sin embargo el exoesqueleto hacía lo que todos los médicos decían que no se podría hacer, que era caminar. El exoesqueleto se coloca, se acopla a sus piernas, a su tronco, a su cuerpo y sustituye a esos músculos. Con lo cual el niño intenta moverse, el exoesqueleto detecta esa intención y le aporta la fuerza que al niño le falta para caminar. Cuando da el primer paso, cuando mueve por primera vez la pierna, ahí la sensación es... Y su sonrisa fue espectacular. El primer paso fue tremendo. Yo me acuerdo que te echaste a llorar. Sí, yo lloro muchas veces cuando le veo de pie, porque es muy emocionante verle de pie y ver que, bueno, pues que
Es muy alto mi niño y es muy grande y le ves tan derecho y tan... Y tan de pie. Sí, es que es muy difícil de explicar. Estoy andando. Involucran otros grupos musculares, no solo las piernas. Se trabaja muchísimo el tronco, los brazos y el cuello. A base de tonificar esa musculatura gracias al tipo de ejercicios que hace con el exoesqueleto, la fisioterapeuta poco a poco ha ido soltando esos agarres, hasta el punto de que en este momento Álvaro usa el exoesqueleto sin sujeción torácica. Eso, hablando de la atrofia muscular espinal, es una evolución muy significativa. Es otra forma diferente de hacer bipedestación y de tener movimiento, con lo cual realmente vamos a intentar luchar contra las contracturas de una forma además lúdica, en el que el niño puede estar haciendo actividades con miembros superiores mientras que está colocado de pie. En realidad lo que nosotros buscamos es que el niño se mueva por sí mismo. Y el proyecto del exoesqueleto es en ese sentido un punto importante para lograr la independencia motora del paciente. Jugar, pues como juega su hermano, como juegan sus amigos, para ellos eso es importantísimo. ¡Toma! El exoesqueleto tiene un impacto en la calidad de vida, por supuesto, del niño. En cuanto el niño se pone el exoesqueleto y empieza a andar, se ve en su expresión, se ve en su sonrisa, pero va mucho más allá. Lo que estamos viendo es que el exoesqueleto impacta en la calidad de vida de toda la familia, incluso de sus cuidadores. Se pone de pie, juega, se pone feliz cada vez que se supera. Bien, eso apuntando. Ha rematado, ¿eh? Eso punto. Precisamente por esa motivación conseguimos que los niños se sometan a terapias muchísimo más intensas que una terapia convencional, ¿no? Y entonces, bueno, pues los resultados son impactantes. Va a clase y se tira toda la mañana hablando lo que ha hecho. Los amigos de clase pues, alucinan, pusimos algún vídeo, todo felicitándole. Víctor, te has puesto de pie, Víctor, has dado un paso. Entonces, Es importante que los pasos se están dando y se están dando en esa dirección, y por tanto la esperanza siempre tiene que estar ahí. Aparte de todo lo que tengan que trabajar, todo lo que tengan que sus médicos, sus tratamientos, tal, nuestros niños necesitan ser niños. hay mucha más vida. Es muy bonito lo que queda por delante. Se disfruta mucho, se aprende mucho y se tiene unas experiencias y unas vivencias son grandísimos. Bueno, así que esto es el fin último de la tecnología, ¿no? Tratar de mejorar la calidad de vida de las personas. Es el objetivo de la robótica, y en este caso la robótica aplicada para la salud. Esto es la revolución digital de la rehabilitación, ¿no? Donde conseguimos sobre todo tener al paciente protagonista. Eso es el objetivo y lo que realmente consigue todo el éxito, y luego pues tener el diagnóstico integrado, la intensidad del trabajo y reducir la carga física del fisioterapeuta. Y aquí, como me suelen preguntar, no se sustituye el trabajo de un fisioterapeuta. Al contrario, nuestros fisioterapeutas siguen trabajando, lo que pasa es que trabajan de otra manera. En lugar de estar trabajando con un esfuerzo físico considerable, lo que hacen es ponerse de frente al niño y jugar con él, ¿no? Son los que dirigen el trabajo, son los que conocen el trabajo de fisioterapia, la carga fisioterapéutica que tiene que tener cada uno de los ejercicios, el número de repeticiones que hay que hacer, o sea que son ellos los que determinan el trabajo que se hace, ¿no? Y son los que manejan el dispositivo y pueden sacarle el mejor partido. O sea que en ningún momento el robot está sustituyendo al fisioterapeuta. Lo que está haciendo es mejorando su calidad del trabajo y los resultados de su trabajo. Así que bueno, así nosotros conseguimos la revolución en la neurorehabilitación, rellenando este rosco. Bueno, espero que haya resultado interesante la charla. Muchas gracias, Elena. Creo que sí, que realmente ha sido muy interesante y yo personalmente estoy muy emocionado de ver el efecto que tiene en la salud de los niños
el trabajo que habéis realizado y creo que no soy el único en la sala. Y bueno, pues ahora me gustaría saber si hay alguna pregunta entre la audiencia y si es así, creo que lo que vamos a hacer es que vengáis aquí y para que os pueda oír ella tenéis que venir aquí. Ah, no, a tener un micrófono, vale. Os van a pasar un micrófono. Vale, mi pregunta era si este tipo de exoesqueletos también funciona para niños con... No oigo nada, ¿eh? No sé si está hablando alguien, pero no oigo. ¿Hola? Sí, mi pregunta era si estos exoesqueletos también funcionan para niños que tienen parálisis cerebral infantil. Sí, el exoesqueleto en este momento tiene la indicación aprobada por la Agencia del Medicamento para atrofia muscular espinal y para parálisis cerebral infantil, de todos los tipos. ¿Alguna otra pregunta? Si hay una aquí en la segunda fila. Hola, Elena. Elena. Por cómo me ibas a hablar, bueno, quizás hablas que yo también tuve un accidente de moto con niños neurológicos hace 8 años, aparte de la puta mascarilla no me ayuda nada, que todavía hablo mucho peor con la mascarilla. Bueno, yo primeramente quería agradecerte por toda la investigación y todos los experimentos que he hecho, porque yo gracias a ellos he mejorado tanto como mejoré desde el hospital la rehabilitación y todo y quería decirte que todo lo que se habló al principio sobre la plasticidad cerebral, la mejora rápida, la espasticidad. Bueno, pues yo tuve todo eso y yo sé de lo que hablabas y únicamente quería agradecerte tu trabajo. Y ahora viene una pregunta, porque como miras, bueno, yo tengo secuelas motoras, que a mí yo soy cojo, yo tengo mala memoria, mala vista, bueno, poder seguir ir para largo. Pero yo lo que quiero saber es, a mí una de las cosas que más me molesta, más me impide la vida normal, es cuando coño vais a sacar algo, vais a sacar no sé si un dispositivo cerebral, un implante cerebral, algo para que hable yo mejor. Bueno, agradecerte tus palabras. Si hay algo que a mí y a todo mi equipo nos ayuda, nos motiva y nos energiza para trabajar, es precisamente el testimonio de las personas para las que dedicamos nuestro trabajo. Así que agradecértelo muchísimo. En cuanto a lo que me preguntas, a ver, los trabajos con interfaces cerebrales es una tecnología que desde luego está en desarrollo. No es nuestro campo concreto, ¿vale? Lo mío es más robótica, más exterior, pero sí que te puedo contestar que se está trabajando en interfaces cerebrales. Como toda investigación, tiene unos tiempos y unos tiempos inciertos. De repente, cuando las cosas se consiguen, pues es una maravilla, pero para eso hace falta mucho trabajo y mucha inversión. Las interfaces cerebrales tienen cierta complejidad, ¿vale? Todo aquello que toca el cerebro y que es invasivo, claro, es bastante más complejo que algo que no lo es. Solo para que, te hagas una idea de si el exoesqueleto, que es totalmente no invasivo, superficial, es un trabajo que nos ha llevado 10 años poder llevarlo a la sociedad. Bueno, pues imagínate algo que es invasivo y que por tanto todas las pruebas van a ser muchísimo más exigentes, ¿no? Para poder certificarlo. Así que la tecnología avanza y hay que ser un poquito paciente en ese sentido, todo llega.
y llegará. Es un trabajo que se está realizando en los centros de investigación ahora mismo. Bueno, hay varias preguntas. Sí, a mí una duda. ¿Cómo es el paso de estar en el CSIC, investigación, y pasarlo al mercado, o sea, industrialización? ¿Cómo es la creación de Mars y Bionix? ¿Cómo ha sido ese paso? Que muchas veces el tema de investigación hay esa barrera para saltar luego a producirlo y llevar al mercado o buscar un socio industrial. O ¿cómo ha sido esa etapa de pasar de la investigación a vender, ¿no? O estar en el mercado, o habrá competencia de otro tipo de… ¿Cómo está esa industrialización, ¿no?, del producto? Sí, bueno, para que te hagas una idea, de todos los, en total 10 años, 11 años que tiene todo esto desde que empezó el proyecto, 8 han sido de transferencia tecnológica, ¿no? Para que te hagas una idea de la magnitud. Es difícil, sobre todo en aquel momento en el que no había todavía una cultura de emprendimiento ni de transferencia de tecnología, un momento en el que estaba bastante mal visto que un investigador parecía que se iba… que vendía su alma al diablo, ¿no? Porque se iba a la industria o al mercado Entonces, bueno, yo creo que las cosas han ido mejorando. El ecosistema en este momento está bastante mejor que antes. Ya hay incluso ayudas económicas, aunque todavía, desde mi punto de vista, no son suficientes, pero bueno, ya existen ayudas a la transferencia tecnológica, ya se valora de otra manera también en el ámbito científico. El panorama ha cambiado bastante y yo creo que para una empresa que surge ahora o un equipo de investigación, de investigadores que quiere transferir, pues probablemente el camino no digo que esté llano, que no lo está, pero bueno, probablemente tenga algunas menos dificultades. En nuestro caso fue muy complicado, ha sido muy complicado, ha sido muy duro. En el momento en que decidimos emprender, no había ninguna ayuda, ni económica ni de palmadita a la espalda, sino, como digo, estaba mal visto. Se trata también de tener muy claros los objetivos y cuál es el papel de cada uno en el mundo, ¿no? Y bueno, en ese momento nuestro equipo tenía claro que nuestra responsabilidad estaba en la transferencia de la tecnología a la sociedad. Y bueno, fue complicado. Es difícil conseguir inversión, muy difícil, sobre todo cuando se habla de tecnología deep tech, es decir, tecnología hardware dura, aplicada al sector salud, porque los tiempos para llegar al mercado son muy largos y, por tanto, el inversor, el capital riesgo, no quiere saber nada de este tipo de proyectos. Hay que recurrir a organismos públicos que, como digo, pues en aquel momento no había ayudas. Así que nosotros los 2 primeros años sobrevivimos a base de crowdfunding. Hicimos una campaña de crowdfunding propia y no dejaré nunca de agradecerle a las personas de la calle, las personas de a pie, la mayoría de ellas sin ningún interés personal en este proyecto, simplemente porque lo consideraban que tenía que salir adelante, pues hicieron posible que este proyecto superara los 2 primeros años de vida. A partir del tercero conseguimos ya algo de inversión pequeñita, pero bueno, algún inversor privado. Y luego ya por fin vinieron fondos públicos, la Comisión Europea principalmente, con el instrumento PYME, que nos puso 2,5 millones de euros, y algunos de los organismos nacionales que yo creo que en este momento hemos conseguido el apoyo ya de todas las instituciones habidas y por haber. Pero bueno, ha ido llegando pues en determinados momentos y por tanto ha habido momentos en los que ha habido muchos momentos en los que el proyecto pendía de un hilo y bueno, pues porque hay proyectos que tienen que salir sí o sí y este es uno de ellos, ¿no? Y al final sale, pero es muy complicado. Sacar adelante un proyecto de estos requiere un equipo muy cualificado y multidisciplinar. Estamos hablando de salarios elevados y que tienes que tener pues de todas las ramas de la ingeniería en el equipo, desde el diseño hasta la producción. Y hay que tener un equipo clínico también, a bordo, y luego pues el resto de personal típico de una empresa, ¿no? Administrativos, comerciales, etcétera, ¿no? Es decir, estamos hablando en este momento Mars tiene 24 personas que
está empezando a vender ahora, para que nos podamos hacer una idea. Es complejo, es muy complejo. El proceso de industrialización es caro, es largo, las evaluaciones clínicas son largas, son caras, los procesos burocráticos en todo esto también ponen siempre al límite del riesgo la vida de una empresa tan vulnerable y se pasa mal, se pasa mal. Pero bueno, al final son los testimonios de los pacientes, de las familias, los que de repente te energizan por completo, ¿no? En los momentos en los que el equipo estaba un poco más vulnerable pensando cuántos días le queda esto, de repente viene uno de estos testimonios y al final sacas fuerza de todas partes. Pero bueno, es complicado. Tenemos otra pregunta, Ana. Buenas noches, Elena. Pues yo te quería preguntar qué impacto ha tenido en todos los científicos que han contribuido a este proyecto en cuanto a su perspectiva de vida, tanto en el ámbito laboral como en el personal. En el mío, perdona, que no te he oído muy bien. En el mío, personal. Sí, tanto en el laboral como en el personal. Bueno, yo, por darle la vuelta a lo que acabo de contar hace un minuto, a pesar de todas estas dificultades, yo profesionalmente he crecido muchísimo. Salir de mi círculo de confort me ha enriquecido muchísimo como profesional y también como persona. La satisfacción personal en este momento, a día de hoy, que los exoesqueletos están llegando a los hospitales y que los testimonios de las familias se empiezan a multiplicar, es enorme. Yo sabía que ese día no iba a caber por las puertas y me está pasando, ¿no? Y luego, bueno, pues toda mi trayectoria profesional, los mayores reconocimientos que he recibido a lo largo de mi carrera profesional han venido en la etapa de transferencia tecnológica. Por lo tanto, yo estoy muy orgullosa de haber dado este paso. Creo que mi equipo también lo está. Yo creo que estamos todos muy orgullosos, a pesar de que ha sido muy duro y que lo sigue siendo y que lo va a seguir siendo. Pero la satisfacción personal es enorme y el crecimiento profesional tremendo. Hola, Elena. Mi nombre es Heitor Martín, soy fisioterapeuta neurológico y, bueno, en primer lugar, darte las gracias por tu trabajo y por la excelente charla. Yo soy profesor en la Facultad de Medicina de la Universidad del País Vasco y además dirijo el Departamento de Aplicaciones Clínicas de una startup asentada aquí en San Sebastián, llamada Fesia Technology, en la que nos dedicamos a desarrollar y ahora también a comercializar dispositivos de estimulación eléctrica funcional, y partimos también de un centro tecnológico como vosotros, en este caso de Tecnalia. De Tecnalia. Probablemente te sonará y habrás trabajado con ellos. Entonces, todo esto que me estás contando me suena de primera mano y la verdad es que tenéis es increíble que hayáis conseguido esto, así que felicidades. En este caso te voy a hacer dos preguntas quizás un poco más técnicas que las anteriores. En primer lugar, ¿el marcador CE lo habéis conseguido para el entorno controlado, no controlado o los dos? Es decir, para un uso doméstico, un uso hospitalario o los dos. Sí, lo tenemos para los dos, pero siempre con supervisión médica. Vale. Es decir, el dispositivo se puede utilizar en domicilio, pero tiene que estar el fisioterapeuta, bueno, cualquier clínico, o sea, no tiene por qué ser fisioterapeuta, puede ser un terapeuta ocupacional, o sea, pero tiene que haber un clínico presente, pero se puede usar en domicilio, sí. Vale, perfecto. Pues muchísimas felicidades, porque conseguirlo para el entorno no controlado no suele ser tan fácil, así que felicidades. Y la segunda pregunta, sí que se empieza a ver en la comunidad científica cada vez más volumen de publicaciones en los que se combina el uso de robótica, bien con exoesqueletos o bien con esqueletos estables, con estimulación eléctrica funcional. No sé si es algo que habéis valorado a futuro o no, y en tal caso, bueno, que nos tengáis presentes y que, bueno, hay que apoyar lo local y también en este tipo de colaboraciones, así que nada, que si en un futuro es algo que tenéis en cuenta, pues que nos tengáis presentes para ello. Genial, sí, bueno, muchísimas gracias por todos los comentarios y también enhorabuena por lo que te toca. Los que estamos en esto y vivimos esto del emprendimiento sabemos que es algo bastante más complejo que las palabras que
están en el discurso político, ¿no? Así que, bueno, pues también te lo agradezco. Y respecto a la pregunta que me haces del tema de la estimulación, precisamente, sí, probablemente contactemos, porque ahora que estamos entrando en clínica, sí que pues, empiezan a surgir todas estas sinergias, ¿no? Y para ciertos tipos de pacientes, efectivamente puede ser muy interesante explorarlo. Entonces, aunque hasta ahora pues no lo hemos hecho por el tipo de patologías a las que nos íbamos dirigiendo, pero como no hacemos más que expandir las patologías y tratar de buscar las mejores soluciones para que la rehabilitación sea lo más efectiva posible, pues por supuesto que nos interesa muchísimo explorar todas las sinergias posibles para mejorar los tratamientos. Así que sí, encantada. Si quieres, nos ponemos en contacto y hablamos. Muy bien. Hay una pregunta en la última fila. Sí. Hola. En primer lugar, felicidades, además porque eres una mujer la que lidera el proyecto. Eso lo primero. Y lo segundo, 2 preguntas. Una, me ha llamado la atención que funcionáis con niños. ¿Niños de qué rango de edad? Porque esto sería para un niño veo que son 7, 8, 9 años. Y después cuando empiezan a crecer, ese lapsus que hay, por ejemplo, hasta la adolescencia, ¿también lo cubriríais vosotros? Y segundo, ¿qué tipo de materiales utilizáis? Porque esos muelles, claro, son temas muy delicados y con un rango de movimiento. Si utilizáis algún tipo de tecnología para ese tipo de exoesqueleto, titanio, algo que no pese, no sé, me interesa mucho eso y sobre todo eso, bueno, por supuesto, el tema de la felicidad de los niños. Un niño que se hace niño, pues está claro, ¿no? Y eso a nivel emocional te hace yo porque puedo, ¿no? Entonces eso, y muchísimas felicidades, que esto se quede aquí, en España, en Euskadi, donde vea, pero que venga a nuestro país. Muchas gracias. Muchas gracias por el comentario. Sí, te voy a responder a las 2 preguntas. El tema del crecimiento del niño. Nosotros estamos tratando de responder con 2 tallas de exoesqueleto. Una de ellas va hasta los 9-10 años, más o menos, que es la que está en los vídeos. Y una segunda talla que va más o menos desde los 8, se acoge un poquito antes y llega hasta más o menos los 14-15. Bueno, realmente no es por edades, es por tamaños, pero bueno, para que te hagas una idea de por dónde vamos. Y el objetivo es precisamente cubrir las tallas hasta donde empiezan los exoesqueletos de adultos que ya hay en el mercado, ¿no? Para que no quede ningún hueco, ¿vale? Ese es el objetivo. Entonces, y el dispositivo es telescópico en esos rangos. No solo en longitud, sino también en anchura, o sea, y tiene también diferentes tallas de musleras, o sea que el peto también tiene 2 tallas, o sea que lo tenemos totalmente adaptable para que incluso no solo por edades, sino pues por niños que sean más gorditos, más delgaditos, o sea, para que un solo dispositivo en una clínica pueda cubrir todos los posibles pacientes que pueda tener, ¿no? O sea que eso está contemplado. Luego, el tema que me dices de materiales y tal, a ver, esto es algo que me preguntan muchísimo. Hay una preocupación con el tema del peso, que en el caso de los exoesqueletos de adultos tiene su razón de ser, porque el paciente carga con el peso del exoesqueleto, con lo cual es súper importante que el exoesqueleto pese poco, porque se apoyan en bastones, en muletas, y ahí a través de los brazos cargan mucho del peso, se reparte todo el peso, digamos, entre el paciente y el exoesqueleto. Entonces, claro, es muy importante. En el caso del exoesqueleto Atlas no es así. Todo el peso del exoesqueleto se descarga al suelo. El niño no carga, el niño no siente el peso del exoesqueleto en ningún momento, ¿no? En cualquier caso, lo que imprime peso en un exoesqueleto no es la estructura mecánica. Nosotros es verdad que en los primeros prototipos utilizábamos titanio, que encarece muchísimo el dispositivo y su mecanizado, y al final realmente la estructura mecánica es un 20% del peso. Es la electromecánica la que pesa, los motores y las transmisiones, eso es lo que pesa. Entonces, si el exoesqueleto necesita tener 8 motores, bueno, pues al final sumas el peso de cada uno de ellos, lo multiplicas por 8, ¿no? Eso es lo que pesa. Aún así, el exoesqueleto Atlas pesa en este momento 14 kilos con sus baterías, ¿vale? Que
comparado con otros exoesqueletos que incluso tienen menos motores, pues está muy por debajo. Exoesqueletos que tengan el mismo número de motores o parecido, pues están en torno a los 40 kilos, para que os hagáis una idea. Pero bueno, en cualquier caso, en el caso pediátrico realmente no es un problema. Y el tema de los muelles, el recorrido del muelle no determina el recorrido del articular, es simplemente una acomodación de la articulación para que sea suave, para que se acomode al niño. Es como un tope elástico, no te determina el rango articular para nada. El rango articular de la articulación es exactamente el humano, el natural. Muy bien. Creía haber visto antes una pregunta por aquí. Sí. Igual quizá ya podría ser la última. Bueno, no sé si hay alguna más. Yo quería saber si la capacidad cognitiva del paciente influye a la hora de poder utilizar el exoesqueleto con él o no, si necesita tener toda la inteligencia y todo esto, o simplemente con la capacidad, o sea, con la intención de la movilidad es suficiente. Bueno, buena pregunta. Nosotros en principio sí que lo restringimos a pacientes por lo menos que se pudieran comunicar. De hecho, algunos pacientes con parálisis cerebral, por ejemplo, se comunican a través de lectores oculares con una tablet, o sea, que hubiera alguna forma de comunicación, aunque no fuera verbal, precisamente para poder interactuar con el niño y decirle lo que tiene que hacer y demás, ¿no? Y por tanto, sí que inicialmente teníamos esa limitación. Es verdad que a medida que hemos ido avanzando en las investigaciones, pues hemos ido incorporando a niños con un poquito más de discapacidad cognitiva. Y bueno, lo que suele pasar es que el niño tiene tal felicidad y tal motivación que al principio le trabajas con ellos con un programa automatizado, ¿no? Es decir, que no sean ellos los que tengan que determinar lo que tienen que hacer, sino que de alguna manera le estás diciendo lo que tiene que hacer, ¿no? Y bueno, eso termina fluyendo. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Aprovechad que tenéis a Elena aquí. Bueno, pues, sí, hay una pregunta. Hola, buenas tardes. Bueno, yo he llegado un poco tarde, no sé si lo has comentado antes de que yo llegara, pero siento curiosidad por cómo se hace esa detección del movimiento, o sea, que el niño quiere moverse, pues eso, pues a ver cómo se hace esa detección. Si es por sensores. Vale, pues, utilizamos toda la sensorización que llevamos a bordo del dispositivo y precisamente aprovechando esos muelles, cuando hay movilidad residual, por poquita que sea, los sistemas lo detectan. Entonces, normalmente lo que hacemos para trabajar en el entorno de rehabilitación, lo que hacemos es dejarle al fisioterapeuta todo el control, ¿no? Es decir, el fisioterapeuta decide qué umbrales de fuerza tiene que hacer el niño para que el robot le ayude a hacer el movimiento, ¿no? Entonces, si es un niño que tiene muy poquita fuerza, pues se pone un umbral bajito y el robot se queda esperando a que el niño empuje un poco. Por poquito que sea, el robot lo detecta. Y en los casos en los que el fisioterapeuta quiere hacer un trabajo más intenso, pues él sube esos niveles en una tablet. Tiene ahí una app donde selecciona los niveles de fuerza y además es configurable por las diferentes articulaciones. O sea que puede trabajar, es una herramienta de trabajo estupenda para el fisioterapeuta. Y entonces, bueno, pues es eso, detecta la intención de movimiento si hay movilidad residual, ¿vale? En los casos en los que no hay, es decir, cuando estamos hablando de una lesión medular, cuando no tenemos ninguna comunicación con los músculos, nosotros no trabajamos con interfaces cerebrales de momento. Y si algún día lo hacemos, lo que haremos será utilizar algo que ya esté probado y funcionando bien en el mercado. Nosotros no estamos desarrollando ese tipo de tecnología. Con lo cual, en los casos en los que hay una lesión medular completa, se trabaja con un patrón de marcha que el exoesqueleto configura teniendo en cuenta los patrones
que el fisioterapeuta decide, particularizándolo para el niño. O sea, que es un patrón de marcha personalizado, pero es automático en ese sentido, ¿vale? O sea, que el niño no está empujando los pasos, sino que el exoesqueleto lo hace, porque tiene esos dos modos de funcionamiento. Bueno, muy bien. Pues yo creo que con esto podemos terminar y agradecer sobre todo a Elena García Armada por esta magnífica charla y por el trabajo tan importante y bonito que está realizando. Y bueno, si queréis uniros a mí. Muchas gracias. Bueno, espero que haya sido interesante. Sí, y nada, gracias por invitarme. Créeme, ha sido muy interesante y de verdad que te quiero agradecer a ti y a tu equipo el trabajo que hacéis. Y bueno, ya por mi parte solamente agradeceros el haber venido y al público que está también viéndonos en streaming. Y bueno, recordaos que el próximo viernes tenéis otra cita con nosotros. En este caso va a ser Silvina Cerveni, es una investigadora del Centro de Física de Materiales aquí en Donostia, que nos va a hablar de las rarezas del agua, que como veréis es un material bastante más interesante de lo que puede parecer. Y bueno, y recordad seguirnos en las redes sociales, @cfm Donostia, y en nuestra web cfm.ehu.eus, donde iremos pues, poniendo las actividades que realizamos y cualquier update, en cualquier novedad que haya con respecto a las actividades y a la charla de la próxima semana. Y bueno, pues muchas gracias por venir.